Maravilloso que es ser cristiano, y los desafíos que también presenta la vida cristiana son meramente una formación. Cuando los absorbes como dice la palabra de Dios, entonces forman a Cristo cada vez más en ti. ¿Amén? Dice la Escritura que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero habiendo entendido esa Escritura, a la luz de las pruebas que nosotros vivimos todos los días, aún tentaciones, recuerden que las pruebas vienen, ¿cierto? No las envía Dios, pero vienen las pruebas. ¿Y las tentaciones vienen de parte de quién? De Satanás. No las envía Dios, pero las permite también. Y si nosotros entendemos las pruebas y las tentaciones a la luz de la Escritura bíblica, entonces formarán a Cristo en nosotros. Pero si no lo hacemos así, entonces fallaremos, caeremos en una tentación, o quizás seremos quebrantados en una prueba. Y no se cumplirá el propósito del que dice la Biblia: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entendemos de esa porción algo como que no importa cómo viva mi vida cristiana, sino que Dios lo tiene que hacer. ¿Tú entiendes eso? ¿Tú entiendes eso? La Biblia dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién la comenzó? Cristo, ¿cierto? Pero déjame te digo, tú y yo fuimos salvos en Cristo Jesús, pero aún en el orden bíblico que Dios demanda y requiere. ¿Cierto o no? ¿O hubo otro orden? ¿O lo hay? ¿Cierto o que no? Y tuvieron que pasar muchas cosas, todas guiadas por el Espíritu Santo, pero al fin tú y yo fuimos sujetos a la voluntad de Dios. ¿Cierto o no? No hay otro orden de hacer las cosas, no hay otro orden de formar a Cristo en nosotros, más que lo que nosotros diario vivimos y experimentamos allá afuera. Desafortunadamente nos equivocamos al interpretar la Escritura bíblica muchas de las veces y decimos: si Él comenzó en vosotros la obra y dice que la perfeccionará, entonces Él la tiene que hacer, ¿cierto? Nosotros no creemos en el libre albedrío, al menos no, yo no creo. La Biblia dice que antes de que aceptaras a Cristo eras hijo del diablo, eso dice la Escritura, ¿cierto o no? Así de sencillo, éramos hijos del diablo, hijos de desobediencia, en los cuales anduvimos siguiendo la corriente, ¿cierto o no? Pero una vez que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, las personas que aceptaron a Cristo el día domingo, ¿verdad? Había 3 personas de nuestra congregación que pasaron a aceptar a Cristo. Y nosotros hacíamos ciertas preguntas. Estaba el hermano Maya conmigo. Y una de las cosas que nosotros les preguntábamos era: ¿por qué levantaron su mano? ¿Qué es lo que ellos sintieron la necesidad de recibir a Cristo en su corazón? Y bueno, es impresionante escuchar muchas respuestas. Y me gustó que la gente, yo no creo en el libre albedrío, pero sí creo en que el cristiano actúa bajo conocimiento, ¿cierto o no? Dios puso a Adán y Eva y después les dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieras ciertamente, claro, estricto, punto, ¿cierto o no? Dios es claro, amén. Me encanta cómo es Dios. Y después, aunque Adán quiso echarle la culpa a Eva y dijo: la mujer que me diste, ¿cierto? Pero esa excusa no valió para Dios, como el día de hoy muchas excusas que los seres humanos ponemos delante de Dios no valen. Y al final, pues Adán y Eva fueron expulsados y fueron, en cierta medida, conocieron el bien y el mal. No todo lo bueno ni todo lo malo, pero conocieron el bien y el mal, al menos la consecuencia de lo que ellos habían hecho o el acto de desobediencia en el cual habían incurrido ellos. Y cuando esas personas levantan su mano y les hacemos estas preguntas de por qué sintieron la necesidad de aceptar a Cristo, nos damos cuenta que personas pueden decir: hace tiempo que yo dejé de experimentar crecimiento espiritual en mi vida. Hace tiempo que yo dejé de sentir esa paz que dice la Escritura que sobrepasa todo
Hace tiempo que yo no me siento bien. Vengo a la iglesia, leo mi Biblia, incluso oro, pero hay algo en mi corazón que no se siente bien. Quiero que vayan ustedes a Santiago. Quiero hablarles de algo que son bastantes cosas las que Dios quisiera expresar, ¿verdad?, de su palabra hacia nosotros el día de hoy, pero quiero compartirles algo respecto a este punto. Santiago capítulo 1, verso 22. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:22. El apóstol, ¿verdad?, estaba aquí, el hermano Santiago más bien, ¿sí? La epístola de Santiago. Más bien estaba él tratando de animar, pero le hablaba a cristianos. Le hablaba a cristianos, le hablaba a un pueblo que estaba pasando por luchas, por pruebas, pero aún en medio de las luchas y de las pruebas, me llama la atención cómo Santiago se toma aquel breve tiempo para poder, ¿qué?, exhortar. Para poder exhortar y para poder animar. Y a veces en medio de las luchas y de las pruebas uno no espera una exhortación. Cuando más sufres, no esperas que alguien viene y te llame la atención y te diga qué es lo que tú estás haciendo en contra de la palabra de Dios. Ya no digamos mal, sino en contra de la palabra de Dios. Pero Santiago lo hizo, porque Santiago esperaba una cosa, ¿qué? Que el pueblo de Dios realmente no se engañara a sí mismo. Y mira lo que dice Santiago, verso 22, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Ahora, quiero que te detengas ahí y pienses en esto. Muchos no pensamos en esta frase. Lo que está diciendo Santiago es, quizás tú eres esta persona. Santiago está diciéndole así: si alguno es oidor y no hacedor de ella, entonces Santiago va a expresar cómo es esta persona. Amén. Santiago lo va a decir. Santiago dice, si alguno solamente es oidor y no hacedor de ella, entonces lo que voy a decir, dice Santiago, refleja claramente este tipo de personas. Este es semejante al hombre que considera en un espejo. ¿Cuál es el espejo? Ella es quien te muestra cómo eres. No hace falta que un pastor te diga. No hace falta que alguien más te lo diga. La palabra de Dios nos dice exactamente quiénes somos. Exactamente quiénes somos. Ni más, ni menos. Dios sabe exactamente quién eres tú en este momento, en esta tarde. ¿Quién soy yo? Él lo sabe. Y quizás al salir de este santuario, tú vas a olvidarte de esto que te está diciendo la palabra. Olvidarás Santiago 1, 22 y 23. Y si tú lo olvidas, entonces eres ese hombre o esa mujer. Te estás engañando a ti mismo. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y este era un problema generalizado en el pueblo de Dios. Y el día de hoy lo es. Es un problema generalizado en muchas congregaciones, en muchas iglesias. Hay un engaño. Y atribuimos la mala doctrina de varios pastores, porque la Escritura lo dice, ¿cierto o no? Que dice 1 de Timoteo
Segunda de Timoteo, ¿sí? 4, a ver, vayan allá, segunda, primera de Timoteo, capítulo 4. Ya estoy acá confundiendo la escritura yo también, ¿no? ¿Cuál es? Capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Segunda. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Ok? ¿Qué versiones? Reina Valera. 1960. Sí. ¿Sí? Ok. Reina Valera 1960 dice: porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, ¿sí? Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, ¿sí? Y luego dice quiénes son esos demonios. ¿Quiénes son? Los líderes, ¿sí? ¿Cómo dice ahí? Sigan leyendo. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Cauterizada quiere decir que ya no les va a entrar nada. Aunque les diga, pastor, usted está mal, lo que está haciendo, él va a decir, yo estoy. Bien. Ya no entra nada, nada. Y es mejor no hablar nada con esas personas. El único que puede hacer un cambio es Dios. Entonces, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y abstenerse de alimentos, ¿sí? ¿Cómo dice? Que Dios para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ok. Es cierto que eso es real. Pero el día de hoy el engaño más grande lo estamos teniendo nosotros mismos. Porque aunque el pastor enseñe en una congregación, cada uno es responsable de su propia vida espiritual. Nadie podrá responder. Espero yo que el día de mañana yo pueda responder por la enseñanza que dé esta congregación. Y sí es importante reconocer que el pastor es el único en una congregación que va a responder por la vida espiritual de las demás ovejas. Esto es algo bien duro para uno. Es muy difícil para mí remarcar este tipo de enseñanzas a la vida de ustedes, pero la realidad es de que Dios dice que esto es su palabra y Dios lo está hablando a nosotros. Espero que cuando salgas de aquí no olvides lo que la palabra de Dios te trae el miércoles. ¿Alguien sabe de lo que hablamos el miércoles pasado? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien recuerda lo que hablamos el domingo pasado? ¿Sí? ¿Y del domingo antepasado? ¿Alguien puede mencionarme títulos de algunas de las predicaciones que se han estado dando en los últimos domingos? El verdadero cristiano, factor uno, factor dos. Ok, el verdadero cristiano, el factor acá. ¿Cómo ser un verdadero cristiano? ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué más? ¿Verdad? Todos esos que me están diciendo es de la misma predicación, no hagan trampa. ¿Alguna otra predicación que te haya impactado tu vida? Evangelismo práctico. El evangelismo práctico, que es lo que estamos teniendo ahorita. ¿Qué más? La viña. La viña. Ok. ¿Nadie recuerda el Salmo 40? ¿Nadie recuerda? Muchos de aquí tanto se les olvidó que andaban cayendo en el lodo cenagoso. ¿Sí? ¿Qué más recuerdo de otra predicación? ¿Se acuerdan guardando la unidad? ¿Se acuerdan el tema de guardando la unidad? ¿Cierto o no? ¿No recuerdan el tema de... Creo que lo voy a predicar el siguiente domingo otra vez, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que hablábamos en esas predicaciones? Son predicaciones, hermanos, que de verdad yo quiero decirles, a la luz de la Escritura, deberían de ser el motor para que tú, de verdad, y yo, y todas las personas solamente voy a mencionar uno. ¿Se acuerdan el tema de guardando la unidad?
y quiero leer nada más. Cuando Pablo decía en Efesios capítulo 4, verso 1 al 6, miren, eran 6 versos tan pequeños, ¿sí? Guardando la unidad allí en Efesios capítulo 4, verso del 1 al 6. Una realidad que muestra cómo las familias, dice, estamos más unidos y relacionados el día de hoy, o estás más separado el día de hoy con tu familia o con Dios, o el vacío es cada vez más grande entre nosotros los seres humanos. En realidad, ¿qué nos envuelve? En realidad que lo que nos envuelve es un desafío, ¿verdad?, que no hemos podido y no podremos resolver a menos que vivamos conforme a lo que Dios estableció en su santa palabra. ¿Qué dice Efesios 4 del 1 al 6, los que lo hayan encontrado? El cual preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Y se acuerdan que decía que claramente Pablo expresaba que toda su conducta, sus palabras y pensamientos y hechos estaban presos en el Señor. Qué bonita predicación, porque eso habla de un tema que más adelante vamos a estar hablando. Y hemos dicho que todos los que dirigimos aquí, todos los que estamos aquí en esta iglesia deberíamos de estar presos, porque creen que no creemos en el libre albedrío. ¿Cierto o no? Porque deberíamos de estar presos en el Señor. Y Pablo lo repite, no solamente en Efesios 4 del 1 al 6, vuelve a brincarse después y dice, yo preso en el Señor, ¿cierto? Yo, Pablo, preso en el Señor. Pablo decía esto porque decía que todo lo que él era, estaba cercado, estaba ahí, atrapados dentro del Señor Jesucristo, indicándonos la pertenencia de Él, de sus palabras, de sus pensamientos, de sus acciones en la vida de Jesucristo. Pero Pablo también decía que anduviéramos como es digno de la vocación de un siervo de Dios. Si a ti te preguntaran a ti, hermano, hermana de esta iglesia, ¿cómo es andar digno? ¿Dando un buen testimonio? ¿Qué más? Humildad, ¿verdad? Pero cuando Pablo hablaba esto decía, se ve claramente en la escritura bíblica, que Pablo hablaba con tal urgencia y nos dice la importancia que contiene su exhortación, al punto que ruega pidiéndonos que tengamos una actitud correcta al momento de conducirnos. La actitud correcta es andar digno de la vocación con la que fuimos llamados, y digno indica, ¿verdad? O el digno es suficiente peso, merecedor del llamado. ¿Cuántos de nosotros ni siquiera mereceríamos estar en el lugar donde estamos actualmente sirviendo? Y esto se ve en todas las iglesias, en muchos pastores, muchos casos que están sucediendo. De todas las cosas grandes y maravillosas que Dios enseña y requiere que aprendamos y vivamos, están descritas en el verso 2 del capítulo 4. Pero, hermanos, esta predicación ¿alguien la recuerda o no? Y me encantó porque el énfasis de esta predicación es solícitos en guardar la unidad del Espíritu. De que por tu lado no se rompa la unidad del Espíritu en una congregación. De que por tu lado, en tu casa, no se rompa la unidad que el Espíritu Santo debe de guardar en tu hogar. Que por tu lado esa unidad no se quiebre. ¿Sí me explico? Eso es lo que Pablo, este fue el énfasis de esta predicación. ¿Sí lo recuerdan? A veces tengo que hacer mímica para que ustedes entiendan que por su lado la unidad no se debe de romper. No sé, quizás se romperá por otro lado, pero por mi lado, dice Pablo, que por tu lado no se rompa. Solícitos, dicen, guardar la unidad del Espíritu.
Y Pablo hablaba con tal urgencia. Pablo le decía, ¿verdad? ¿Cierto? No, a los efesios, hagan esto, hagan lo otro. Eran hermanos en Cristo como tú y como yo, esperando que un siervo de Dios tuviese a bien ser usado por Dios para poderles hablar y poder ayudar a corregir los problemas de una congregación. El día de hoy, las iglesias anhelaban la carta de un siervo como Pablo. El día de hoy, miles de predicadores predican las cartas de Pablo y las iglesias ya no escuchan las cartas de Pablo. Eso es lo que está pasando, pero vamos a seguir adelante nosotros. Quiero preguntarles algo. ¿Qué sintieron ustedes en el evangelismo del domingo? ¿Quién estuvo? Amén. ¿Necesitamos hacer más evangelismo? Amén. ¿Debemos hacerlo? No hay ningún otro ministerio tan más importante en esta iglesia como el evangelismo. No debe de haber algo más por encima del evangelismo. Tú y yo vinimos para evangelizar el mundo, para hacer luz y sal a las demás personas y mostrarles cómo ser salvos en Cristo. Pero volviendo a Santiago, no debemos de estar engañándonos a nosotros mismos. Yo quiero que tú pienses en que Santiago hablaba y la gente sufría, y quizás tú estás sufriendo, pero aún Santiago se detuvo y él toma una pauta para poder exhortar y animarle a la gente. ¿Y sabes? Santiago sabía por inspiración divina que el pueblo de Dios también era un pueblo que pecaba. ¿Y cuántos aquí podremos venir con pecado el día de hoy en esta tarde? Y sabes, Santiago se tomó el tiempo y les habló también acerca del pecado, acerca de la tentación, acerca de que dice cada uno es tentado cuando de su propia es atraído y seducido, y Pablo les hablaba. Y Pablo les hablaba también a aquellos hermanos que oran y no reciben lo que oran. Pablo le dice, porque pedís, porque piden para gastar en vuestros deleites. ¿De qué tantos temas habla Santiago? Y saben, estaban en medio de una dispersación. El pueblo, las 12 tribus estaban en una dispersación llamada, ¿cómo era esa dispersación? Salud, ¿cierto? Y sin embargo Pablo, como Santiago, como muchos siervos de la Escritura, se detienen y animaban a su pueblo, lo exhortaban. Y saben, muchos de ellos murieron realmente sosteniendo la fe en el Señor. Lee Hebreos capítulo 11 y vas a ver que muchos de ellos, siendo exhortados por Dios y todo, están ahí en esa gran lista que se llama los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque muchos de ellos también al principio quizás tuvieron sus problemas, tuvieron su duda, pero después decidieron confiar en Dios. Nosotros, hermanos, estamos aquí porque la gracia de Dios nos ha permitido estar aquí. Hablábamos del evangelismo, que el evangelismo no es un método, sino es una pasión del alma. ¿Cuántos de nosotros tenemos otras pasiones menos la de evangelizar? ¿Cierto? Hermanos, quiero hablarles acerca del evangelismo como estilo de vida. El evangelismo debe de comenzar sobre la base de la visión de la iglesia y el carácter de cada cristiano. Con esta base el evangelismo es algo natural a nivel de la iglesia como tal, a nivel del cristiano individual. Ocurren tan fácilmente como la respiración. Debiera de ser así. Tanto el evangelismo como hablar de Cristo, como hacer eventos, como eso, debería de ser fluido en la vida de un cristiano. Hermanos, ¿por qué tanto énfasis en el evangelismo? ¿Alguien conoce Salmo 19? A ver, abran sus Biblias en el Salmo 19. Abran sus Biblias en el Salmo 19 y ustedes van a poderse dar cuenta que dice el Salmo 19. Amén, hermana, siga ahí, por favor. Él un día emite palabra de sabiduría, y la noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho ni palabras, ni es oída su voz.
Con toda la tierra salió su hilo y al cabo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y él, como un novio que sale de su tálamo, alégrase cual gigante para correr el camino. Ten un cabo de los cielos en su salida, y su tiro hasta la extremidad de ellos, y no hay quien se esconda de su calor. Atención ahí, a partir de ahí, con más fuerza, hermana, esa parte. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Ok, hasta ahí. ¿Qué traducción tiene, hermana? De Casadorio de Reina La 1909. Dice, amén. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. ¿Escucharon lo que dijo la hermana? Y Reina Valera dice que convierte. Noten, el evangelismo de la palabra de Dios, cuando tú evangelizas y hablas de la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene distintos nombres. Amén. Se le conoce en la Biblia como las Escrituras. ¿Se acuerdan? La palabra Biblia viene del griego Biblión, algo así. que significa, ¿verdad? Conjunto de libros. Papiro, ¿cierto? Un manuscrito, ¿cierto? Y de ahí, de ese nombre de biblión, del griego, el nombre de biblioteca. Y decíamos que una biblioteca no estaría completa si no tuviera un ejemplar de la Biblia, ¿cierto? Y la Biblia es conocida como la palabra de Dios, pero también es mencionado en ella misma como las Escrituras. ¿Recuerdan el texto que habla de las Escrituras? No me acuerdo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Otro texto que habla de las Escrituras, Juan 5:39, ¿cierto? Escudriñar las Escrituras, ¿cierto? Hay otro texto que habla, que dice que la Biblia, la palabra de Dios, el otro nombre se le llama columna y baluarte de la verdad, ¿cierto? Es conocida como la columna y baluarte de la verdad, como el estándar de Dios. También a la Biblia es conocida los mandamientos de Jehová, aquí lo dice. También en el Salmo 19 dice, se le conoce a la Biblia como la ley de Jehová. También ahí vean el 7, dice el testimonio de Jehová, ¿sí? Verso 8, los mandamientos, ¿cierto? Verso 8, el versículo 8, el precepto también es el precepto de Jehová. También se le conoce, ¿cierto? Como dice el apóstol Pablo, no he rehusado en anunciaros todo el consejo de Dios. También a la Biblia Pablo le menciona y dice, es el consejo de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? A la Biblia se le conoce como ¿qué más? Como la espada, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? La Escritura le llama la espada de dos, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, ¿cierto? Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos que penetra, ¿verdad? Hermanos, la Biblia también es conocida la Escritura, ¿verdad? Cuando se habla, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Para el cristiano también es conocido como la lámpara. La Escritura también es conocida como la medicina, ¿cierto o no? Se le dan esos tipos de nombres a la Escritura. Entonces, todo eso tiene que ver con lo que la Escritura hace, pero en sí no hay una porción más. La Biblia dice, en ella misma, la Escritura, Dios dice en su santa palabra, en Juan 5:39, dice algo que las Escrituras dan. Y es lo más importante de lo que la Escritura da. Dice que da vida eterna. Y uno podrá decir, pero pastor, ¿qué no dice que la vida eterna es en Cristo Jesús? Sí, pero también les dice que la única que te puede dar testimonio de Cristo, ¿quién es? La Escritura. Ellas son las que dan testimonio, ¿cierto?
Entonces, noten esto. Una persona sin las Escrituras no puede obtener a Cristo. Y si Cristo no está en una persona, no hay vida eterna. Cuando tú y yo predicamos, evangelizamos y hablamos de la palabra, entonces la Escritura dice, el verso 7 que lee nuestra hermana, la ley de Jehová, o sea, las Escrituras o la palabra de Dios es perfecta. ¿Que qué hace? Convierte el alma. Y ahora explícame cómo se convierte el alma. ¿Cómo es convertir el alma? Cambia nuestra vida. Cambia, te habla de cambio, ¿cierto? Cambia el alma, vuelve el alma. Entonces, si eso es correcto, ¿ustedes aquí sienten que su alma ha cambiado? ¿Lo sienten? Y aún así, el cambio no ha sido total, ¿cierto? Se conoce el alma como el asentamiento de las emociones, en el corazón, el alma. Entonces Dios dice que de la llenura del corazón, o sea, donde del alma habla la boca. Te digo más, con lo que tú hables sabes si tu alma está suficientemente cambiada o no. No peleo el espíritu, no peleo tus posiciones, y aún así, si tus frutos tampoco reflejan, entonces una de las personas que reconoce que tuvo que haber tomado una decisión de aceptar a Cristo más de una vez, soy un servidor, soy yo antes que cualquiera de ustedes aquí, yo les he compartido que ¿cuántas veces tuve que aceptar a Cristo? 4 veces tuve que arrodillarme y clamar a Dios y decirle, Señor, no veo un cambio en qué, en mi vida. Mi alma no está cambiada. Algo no está bien. Sigo hablando malas palabras. Sigo siendo la misma persona y la clase de persona. De verdad no noto mucho cambio. Entonces, creía que lo que vivía en el cristianismo era más un mero esfuerzo mío por quedar bien con los hermanos de una iglesia, que realmente vivirlo, hermanos. Entonces, hasta que me di cuenta que yo necesitaba que aceptar a Cristo, reconocer que la palabra de Dios es perfecta para convertir mi vida, y entonces comencé a obedecerla como Dios dice. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio. ¿Cuántos aquí no han visto que la sabiduría de uno ha crecido en base al conocer a Dios y su palabra? ¿Cierto? ¿Cuántos de aquí no sabían que era un ósculo? ¿Sí? ¿Vale? Que si nos dice por favor que es un oscuro. Es un beso. Sí, dice saludaos. Cuando hablaba el apóstol decía saludaos con ósculo santo. Ósculo santo, ¿verdad? Con un beso santo en el Señor. Y hay veces que dos hombres, varones, se abrazaban y se daban un beso en la mejilla. Pero solamente Dios sabía por lo que aquellos varones pasaban. Muchos de ellos, como Pablo, fueron puestos en cárceles, fueron golpeados con vara. ¿Cuántos golpes eran? 80. ¿Se acuerdan? 30 o 40, ¿cuántos? ¿Cuántos hermanos? 39 varazos, ¿cierto? 39 golpes en la espalda, ¿cierto? Y puestos en cepos, picados por serpientes, apedreados. Hermanos, tan es así que cuando era muy difícil ver a un cristiano con el amor como lo eran los apóstoles o los discípulos, y cuando ellos se veían, de verdad era una expresión tanta de amor y cariño, y que seguramente lloraban, ¿cierto? Como el día de hoy pasa con nosotros, que ya ves tanto sufrimiento y de repente ves a alguien en la iglesia y todo, y vas y le quieres contar algo y nomás se te salen las lágrimas antes de decir cualquier palabra, ¿no?
por lo que uno sufre y pasa. Entonces quiero que ustedes vean que el evangelismo no es cualquier cosa, porque la palabra de Dios es lo único que puede cambiar el alma, puede hacer sabio al sencillo. Los mandamientos, la palabra de Dios, son rectos que alegran el corazón. Y saben que hay personas con tanta tristeza, con tan tristeza, que de verdad ya no hay nada que les alegre. Yo he conocido familias, ¿verdad?, que creen que con el esposo, cree que con las cosas materiales su esposa debe de estar contenta y feliz. Pues si hasta dish le tengo, pastor, ¿sí? Y no cualquier dish latino, ¿verdad?, para que vea sus novelas. Y piensan, ¿verdad?, piensan que debe de estar contenta la esposa, cuando no es así. Hay cosas más, ¿sí?, más importantes, más grandes en la vida de un corazón, o en el corazón de una persona, de un ser humano, que no hay nada en este mundo que pueda cubrir, hermanos, tal vacío. Solo Dios, su palabra, pueden darle alegría a un corazón, hermanos. Es por eso que debemos de predicar el evangelio. Es por eso que cuando tú estás así, debes de autopredicarte el evangelio a ti. Debes de hablarte a ti la palabra de Dios. ¿No dice un texto conocido en 2 de Timoteo 2:15? Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, ¿cierto? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, dice la palabra, unas traducciones dicen que traza bien la palabra de verdad. Y para eso es la escritura, para que tú la traces en tu vida, lo que tú estás viviendo, lo que tú estás viviendo, lo que tú estás padeciendo, traza la escritura. La escritura, si estás enfermo, si estás dolido, la escritura te puede sanar. Pero si estás en pecado, la escritura te puede reprender. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no, hermanos? La escritura dice que lo que estaban leyendo en la lectura del hermano Leví, que Cristo vino a ser para muchos de nosotros, y escúchame bien, para muchos de nosotros vino a ser la piedra de tropiezo. ¿Tú crees eso? Cristo vino a ser para muchos de nosotros en este lugar la piedra de tropiezo. Cuando tú decidas pecar o dejar el camino de Dios, el primero que te vas a enfrentar será a Cristo. Él será la primera piedra que tendrás que brincar. Y créeme que para brincar esa piedra es casi, imposible de hacerlo. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado, hermanos. Y gloria a Dios por eso. Amén. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque cuando yo quiera pecar, el primero que me voy a encontrar no será el pastor, ¿cierto? No serán los líderes de esta congregación, que se me va a armar, sí, cierto, pero no serán los primeros. Primero será Dios. Entonces, cuando uno está en una situación, y a mí, sabes que esto que les estoy hablando, se los hablo de memoria porque es una de las situaciones que más debe de hablarse un pastor. El que piense que está firme, mire que no caiga. Es lo que más debes de hablarte en tu vida. El pastor ya no pasa para que lo chiplee, de que, hermano, anda. No, espero en Dios que nadie vaya a mi casa a animarme. Porque ánimo tengo en el Señor, amén. Ánimo tengo en el Señor. Y que nadie vaya y me diga, pastor, o que me sobe, en verdad, acá, la única que dejo que me sobe el lomo y mi cabeza y todo y piojito, es a mi esposa, ¿verdad? Pero no necesito, gracias a Dios, todavía alguien que vaya y me dé ese ánimo, ese aliento, ¿verdad?, para seguir adelante. Cuando leo la escritura, viene de por sí solo, amén. Viene ese ánimo, llórale. Y lo que sí le tengo que decir a mi carne es esto: procura presentarte a Dios, ¿cierto? Y ya no vivo yo, ¿sí? Mas Cristo vive en mí. Y repítelo, a lo mejor 1 o 2 o 3 veces. Yo lo hago 10 veces o más, ¿sí? Y ya no vivo yo. Y cortando el sacarte y diciendo, ya no vivo yo. Y después, ¿sabes? Cuando lo estás diciendo y todo, vienen enseñanzas. Vienen enseñanzas. En ese momento Dios empieza a enseñarte, porque Él nota que hay una desesperación tuya de aferrarte a Él. Y ¿sabes qué? El Señor nunca te deja. Nunca te va a dejar.
pero a veces viene la prueba y viene la lucha y unos no alcanzan a decir, ya no vivo yo, ¿sí? Cuando ahora le entran a la... ¿verdad? Es más fácil pedir perdón que permiso, hermano, lloran. Y ese no es el asunto, la verdad. Entonces, en ese momento, ¿qué formó Cristo en ti? ¿Qué formó Dios en ti? ¿Algo más de Cristo se formó en ti? No. ¿Cuándo viste al Señor actuar de una manera así? Pecar y pedir perdón a Dios. Pecar y pedir perdón a Dios. Y mucho creyente piensa que en ese pensamiento el día de hoy se está formando la iglesia. Y no es así. No debe de ser. ¿Qué dice 1 de Juan 1:9? ¿De memoria, iglesia? A ver, vamos a abrirlo. Sí, sí está. Vamos ahí. Confesamos nuestros pecados a Él es fiel y justo para perdonarnos. Primera de Juan 1:9. Vamos a abrirlo porque como nada más como que dos, ¿verdad? Otros como que dijeron, ¿qué Biblia es esa, no? No, sí viene la Biblia, hermanos. Pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok. Entonces, si nosotros pecamos y los confesamos, Él es fiel y justo y limpiarnos de toda maldad. Como Dios sabía que nosotros íbamos a pecar, Él lo único, dice, si alguno hubiera pecado, ¿cierto o no? Él dejó estos puentes para poder regresar y poder limpiarnos de nuestro pecado. Pero no debe de ser el estilo de vida en la que una iglesia debe de vivir o debe de formarse. No es así, hermanos. Amén. El evangelismo debe de cambiar nuestras vidas antes que la de otras personas. Yo quiero que esta iglesia se convierta en una iglesia evangelizadora. ¿Saben que este desayuno evangelístico que se hizo este domingo pasado, cuántos de ustedes en ese evangelismo se dieron cuenta que lo organizamos en menos de 2 semanas? A lo mejor dije, ¿será alguna decisión irresponsable que esté tomando? Pensé, ¿y sabes? Acabo de escuchar algo hace unos momentos atrás, antes de llegar de aquí, que me muestra un problema muy generalizado dentro de las iglesias de aquí alrededor. Precisamente lo que estamos hablando ahorita. Que mucho cristiano y mucho líder de las iglesias se está equivocando. Y me preguntó, dijo, ¿usted no tiene miedo, hermano? Y la Escritura dice que el que piense que esté, mire, que no caiga. Y un texto que me patinó mucho en mi vida que estuve estudiando, Santiago. Si ustedes vuelven a Santiago, con esto casi no quiero quitarles yo mucho tiempo el día de hoy, pero estoy dándoles textos que han edificado mi vida en los últimos días y días pasados, y los había leído anteriormente a lo largo de mi vida cristiana, pero ahora llegan textos en el momento que te edifican, ¿cierto? Que los necesitas, que te edifican y que te levantan y te sacan adelante. Dice un texto ahí en Santiago, es muy temprano todavía, ¿cierto? Ok, pero no quiero quitar mucho tiempo aquí. El versículo 24. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 24. A una sola voz vamos a leer 24 y 25, todos juntos. Porque Él se considera a sí mismo, o sea, el hombre natural, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y repítete esa verdad. Yo me vi a mí mismo y dije, ¿quiero ser esa persona o quiero ser la otra? Solo hay dos. Quiero dejarte con esta carga o con esta bendición el día de hoy. Tú te vas a ir de aquí
O siendo una de estas personas o siendo la otra. No te puedes ser siendo la mitad. ¿Está claro? ¿Cierto? No hay más. Y yo quise ver entre líneas. Bueno, ¿no habrá uno que más o menos, nomás puro miércoles y domingos? ¿Y dominguero ahí? No, no hay. Como que Dios me dijo, no hay ese en medio. Solo hay esto y hay lo otro. Hablando a las personas que aceptaron a Cristo en su corazón este domingo, y viendo a las 5 personas se arrodillaron, y fue emocionante, amén, hermano, fue emocionante. Y sabe una de las cosas, un niño aceptó a Cristo. Y les voy a decir un dato bien importante. Yo que estaba haciendo aquí al frente ese llamamiento para si alguien requería recibir a Cristo en base a lo que predicamos, ¿saben quién fue el primero que levantó su mano? El niño. El niño. No volteó a ver si su mamá había levantado la mano y entonces dijo, entonces sí. ¿Cierto o no? Eso es impresionante, me conmovió, fue mi edificación. Dije, para esto Dios había preparado todo el desayuno, mayormente para ese niño. Y digo, era un niño, pero se veía como de la edad de Cristian. 11 años. ¿Cuántos años tienes, Cristian? Ok, ya, ok, pero de la edad de él. Y él dijo, yo quiero, como lo hizo Cristian cuando fue al campamento. ¿Cierto? Son decisiones que nadie puede manipular, solo Dios, el Espíritu Santo, obra en la vida de alguien tan pequeño para decir, yo necesito a Cristo. Y sabes, me conmovió. Yo sentí que ahí me quebraba, hermanos. Ahí dije, para eso sirvió, para esto preparaste, para esto lo trajiste. Gloria a Dios, ¿verdad? Más que las demás personas, Él fue la persona que me conmovió a mí. Y ¿saben? Me puso un repuesto de Duracell como para los próximos 10 años. ¿Sí? Gloria a Dios por eso, porque Dios te da esos mensajes claros de que se tiene que hacer la obra. Y hace 2 semanas atrás del domingo, no estaba seguro qué hacer. Tener un evento y no sabríamos, quizás si no hubiésemos tenido un desayuno, no hubiésemos tenido esos invitados, ¿cierto o no? Pero por alguna razón Dios dice esto y yo decía, Señor, pues es muy difícil. ¿Y saben quién fue lo que me dio más confianza para hacer ese desayuno? Ustedes, esta iglesia. Si yo hubiera estado en una iglesia floja que no le gusta trabajar, no, hombre, así hubiéramos durado 5 años planeando un desayuno. Y el último, ¿sabe qué? Mejor pídalo a Taco Bell. ¿Ya? Faltaría que salga uno que diga, yo pongo $500 mejor para irnos a comer. Pero tú, ¿cómo sabes que todo el ambiente hubiera quebrado realmente el obrar y la forma en que Dios hace las cosas aquí en su santuario? ¿Se acuerdan de Asaf? Que tuvo envidia, pero digo, cuando entré en tu santuario, cuando se fue allá, ahí dice, ahí entendí. Y eso me empieza a tomar sentido muchas cosas, hermanos, de la palabra de Dios. Y gracias a Dios porque todos ustedes hicieron evangelismo el domingo. No fui yo el que prediqué de la palabra. Fuimos todos juntos. Aunque tú hayas repartido una invitación y tus invitados no hayan venido, pero tú hiciste evangelismo con toda esta congregación.